tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con esas cosas que le estaba comentando. También, hermano, si usted ha llegado a reconocer esta casa como su casa y nos ha llegado a reconocer como sus pastores, trate de no visitar otros lugares, porque mire, es que uno tiene que cuidar, ¿verdad?, el rebaño. ¿Por qué? Porque imagínense, le meten una doctrina por aquel lado y aquí le enseñamos lo que es una doctrina y entonces al final usted va a terminar confundido. Hay gente que le da la bienvenida a todo mundo y la Biblia dice, hermano, que no le demos la bienvenida a todos. Eso es lo que dice la palabra. Usted no se puede dejar imponer manos por cualquier persona. Conozca a su pastor, conozca a su pastora, conozca a la gente que los está conduciendo, que los está guiando, conozca la doctrina. Y mire, no solamente, ¿verdad?, los ministerios deben de ser, sino la doctrina. No es la doctrina del ministerio deben de ser, sino la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Yo le puse al tema, hermano, previo a la llenura o previo a las llenuras, porque hay muchas llenuras. ¿Cuántos dicen amén? No solamente hay una. Lo que leemos aquí, hermano, en Hechos 2, versículo 28, dice la palabra, leíamos, dice la palabra, hiciste conocer los caminos de la vida, me hiciste conocer los caminos de la vida. Mire, eso es como exponer la doctrina, exponer la palabra. Nos enseñan, eso nos está hablando acerca de enseñanza, nos está hablando acerca de exposición. Nos expusieron, hermano, la palabra, nos la predicaron la palabra, me hiciste conocer y llegamos nosotros a conocer su palabra porque, hermano, nos la dieron a nosotros a conocer. Nos las revelaron, nos enseñaron. Por eso decía el salmista, me hiciste conocer los caminos de la vida. Pero eso no solamente, hermano, es de conocerlos, sino caminar por ellos. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no solamente conocer cómo se tiene que conducir, cómo se tiene que caminar, cómo se tiene, hermano, que vivir, dice una versión, porque ahorita le voy a enseñar de dónde viene. Está escrito ciertamente en Hechos 2:24, pero mire de dónde viene. El salmista fue el que lo dijo en el Salmo capítulo 16, versículo 11. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me has dado a conocer la senda de la vida. Y en otra versión dice de esta manera, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. Mire qué lindo. Entonces, no solamente, hermano, Dios nos expone su palabra, nos enseña cómo Él quiere que nosotros vivamos. Entonces, nosotros, hermano, está en nosotros tomarlo o dejarlo. Pero previo a eso, hermano, ¿verdad? Viene una bendición, porque si nosotros, hermano, si nosotros llegamos a obedecer su palabra, a caminar conforme a Él le gusta que nosotros caminemos, como decía el salmista, me has dado a conocer las sendas de la vida, me llenarás, dice esta versión, me llenarás de alegría en tu presencia. Mire, ¿cuántos quieren ser llenos de la presencia de Dios? Yo quiero ser lleno de la presencia de Dios. Yo quiero ser lleno de los elementos, hermano, de la revelación del Espíritu Santo. Pero previo a las llenuras, algo nosotros tenemos que hacer. El salmista se expresa diciendo de esta manera, me has dado a conocer, pero está en nosotros tomarlo. El hermano ya se encargó, ¿verdad?, de que la palabra llegara a nosotros, que el mensaje de salvación llegará a nosotros. Ahora a nosotros, hermano, nos toca conducirnos, hermano, conforme a lo que es la palabra del Señor. Mire, es como aquel hermano que saca la licencia. Disculpe que lo ponga tan terrenal, pero es como aquel que saca la licencia, hermano, y hay instrucciones para sacar la licencia, ¿verdad? Hay instrucciones y uno tiene que, hermano, manejar conforme a esas instrucciones, ¿cierto o no? Entonces, cuando uno, hermano, va a hacer el examen, lo saca, hermano, y ya cuando tiene la licencia, hermano, ¿verdad?, conduce después no conforme, hermano, había estudiado, sino que se conduce en la vida como él quiere. ¿No ha visto gente así, hermano, manejando?
Entonces tenemos que tener cuidado porque mire, no solo es recibir a Cristo en nuestros corazones, no solamente es conocer la palabra, sino que nosotros vivamos, hermano, las mismas pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él caminó, que nosotros también vivamos así como Él vivió aquí en la tierra. Que así como Él, hermano, se expresaba, que nosotros también lleguemos a expresarnos de la misma manera. ¿Cuánto dicen amén? Que seamos, hermano, una copia original de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, mire lo que dice después: me llenarás. Entonces, todavía no estaba lleno. Me llenarás, viene la llenura. Me llenarás de alegría, decían Hechos, me llenarás de gozo. Pero ¿cuántas llenuras tiene Dios? Pero previo a eso, algo tenemos que hacer. Dile que está a tu lado, hay algo que tenemos que hacer. O sea, antes de que vengan las llenuras, hermano, porque mire, es que no se trata de venir a la iglesia y de decir lléname, 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 lléname. Cuando la Biblia dice, hermano, que el vino nuevo se habrá de echar ¿en qué? En odres nuevos. Entonces, Dios, hermano, quiere limpiarnos. Dios, hermano, quiere, hermano, santificarnos. Dios quiere apartarnos para su servicio, para que esas llenuras vengan sobre nuestras vidas. Pero, hermano, si hay cosas en nuestra vida, hermano, cosas viejas, cosas, hermano, que estamos arrastrando, cosas, hermano, que están en desorden, que tenemos que dejar, nosotros, hermano, tenemos que arreglar ese problema. ¿Cuánto dicen amén? En Génesis 1, versículo 1, dice la palabra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me llama esto la atención, hermano, porque recuerde que la Biblia dice que nosotros somos labranza de Dios. Hay una versión que dice: ustedes son el campo de cultivo de Dios. Mire qué lindo, hermano. O sea, que esa semilla cae sobre nosotros. Su palabra cae sobre nosotros. Y recuerde, hermano, que la semilla, hermano, cuando vemos, ¿verdad?, la parábola de los terrenos, hermano, donde cayó la semilla, una cayó en buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y esas somos nosotros, que dice la Biblia, hermano, que dio su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces nosotros somos labranza de Dios, nosotros somos la tierra de Dios. Entonces por eso dice aquí la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros, hermano, la humanidad completa es creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así como la tierra fue creada por Dios, hermano, el soberano, hermano, creador de toda la tierra, así también fue el creador de toda la humanidad. Pero ahora nosotros ya no solamente somos creación, ahora somos hijos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora somos hijos porque le hemos recibido. Pero fíjese que nosotros como hijos, hermano, fuimos nosotros, hermano, Dios ordenó en nosotros nuestras vidas. Tuvimos que nosotros tomar la decisión de ordenar nuestras vidas, porque ese es el primer, hermano, diría yo, previo a las llenuras, hermano, es el orden en nuestras vidas. Es que nosotros, hermano, nos ordenemos, porque la Biblia dice en el siguiente versículo que la tierra estaba desordenada y estaba como vacía, y que había tinieblas sobre la faz del abismo, había tinieblas sobre la tierra. O sea, que esa era nuestra condición. ¿Cómo vivíamos nosotros? Nosotros estábamos, hermano, como dice la palabra. Vayamos a este versículo, que dice el versículo 2: y la tierra estaba desordenada, estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire qué lindo, hermano. O sea, esa era nuestra condición. Así como la tierra fue creada, hermano, fue creada, nosotros, hermano, la humanidad fue creada también por Dios. Pero ahora nosotros venimos a ser hijos y empezamos a ordenar lo que estaba desordenado en nosotros. Lamentablemente, mire, le voy a decir esto, lamentablemente, ¿por qué mucha gente se siente vacía siendo ya cristianos?
¿Por qué mucha gente se siente, hermano, seco, se siente áspero, se siente, hermano, que Dios, hermano, no está obrando en él? Como que se encuentra en un estancamiento, se encuentra estancado. ¿Sabe por qué? Por el desorden que puede haber en la vida de ellos. Entonces, previo a la llenura, tiene que haber un orden en nuestras vidas. Porque no podemos ser llenos, hermano, si nuestra vida es un desorden. ¿Aló? Entonces, por eso es que Dios, hermano, no empezó, hermano, a llenar, sino que Dios, hermano, vio que la tierra estaba desordenada y estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y Él no empezó a ordenar, sino que, hermano, previo no empezó ni a ordenar, ni empezó tampoco a llenar, sino que previo a todo eso, hermano, ¿verdad? Tenía primeramente que, hermano, traer la luz, y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, así como la tierra estaba desordenada y estaba vacía, hermano, y nosotros también, hermano, lamentablemente hay mucha gente que ya siendo cristianos, hay gente que vive en un desorden todavía, y eso nos toca a nosotros. Pero me llama la atención esto que dice, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Dice, hay un versículo aquí que puse en Lucas 10:18, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque recuerde que la Biblia empezó diciendo en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y allá hay algo muy importante, hermano, porque cuando Dios crea algo, lo crea perfecto. Pero pastor, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó en el versículo 2? Mire, solamente del versículo de Génesis 1. Génesis 1:1, hermano, dice que creó los cielos y la tierra. Pero ya en el versículo 2 dice que estaba desordenada y estaba vacía. ¿Quién la desordenó? ¿Por qué había, hermano, tinieblas sobre la tierra? Y dice, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, dice que Él vio a Satanás cómo cayó, hermano, cómo descendió. Y hermano, mire qué tremendo, porque antes del diluvio, hermano, antes del diluvio que nosotros conocemos, de Noé había otra creación. Pero mire, no me quiero enfocar tanto en eso, pero había otra creación, porque dice la Biblia, en el principio, ese era el principio, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, al principio era perfecto, hermano, porque ahí hay un punto. ¿Alcanza a ver ese punto usted? Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Y en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces ahí hubo un diluvio. Ahí hubo algo, hermano, por el cual estaba desordenada y estaba vacía. ¿Quién la desordenó? ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Por qué la tierra se encontraba en esa condición? Porque mire, hay un versículo que dice, hermano, en Mateo 19, versículo 8, hablando acerca del divorcio. Dice que le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué Moisés les dio carta de divorcio a los hombres? ¿Por qué permitió que los hombres repudiaran a sus mujeres y que pudiesen divorciarse? Dice en otra versión. Y contesta nuestro Señor Jesucristo diciendo, por la dureza de nuestro corazón Moisés os permitió repudiar a nuestras mujeres. Mas al principio, mas al principio esto no era así. Entonces eso quiere decir que al principio que Dios hace las cosas, las hace perfectas. Hermano, ¿dónde se desvió el matrimonio? ¿Dónde se empezó a descomponer, hermano, lo que Dios había unido? Lo que dice la Biblia, lo que Dios una, que el hombre no lo separe. Entonces, ¿a dónde, hermano, se descompuso el matrimonio? Por la dureza del corazón del hombre. Pero al principio eso no era así. Eso no era legal. El matrimonio era, hermano,
hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Ay, Dios mío, qué pocos amenes. Al principio eso no era así. Entonces, mire, si usted está llegando a pensar algo ahí que está erróneo, hay que poner las cosas en orden. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el matrimonio, hermano, es hasta la muerte. Si tienes a tu pareja ahí al lado, dile hasta que la muerte nos separe. Entonces, en el principio de hermano, Dios hace las cosas bien. Y no se da cuenta usted, hermano, que muchas veces nosotros al principio empezamos bien, pero ya después como que nos vamos descomponiendo. Mire, cuando un servidor empieza a servir, a la calidad, llega temprano todos los días, hermano, y ya después, hermano, empieza a descomponerse. Ya después, hermano, empieza, hermano, a desviarse. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Cuántos dicen amén? En el cristianismo la gente empieza bien, pero empieza, hermano, mire cómo Dios es de amoroso, hermano. Cómo Dios es de misericordioso, hermano. Que dice la Biblia que al tibio lo vomitará de su boca. Eso dice la palabra, ¿cierto o no? Pero mire, ¿cómo nos agarró a nosotros el Señor? Fríos. Éramos unas paletas, hermano. Mire, éramos tan fríos, hermano, que éramos pues como unos cadáveres. Estábamos muertos, hermano, en nuestros delitos. Así nos agarró el Señor para llevarnos a una condición, hermano, de que nosotros fuésemos fervientes para con Dios. Que nosotros, hermano, fuésemos, hermano, fervientes buscando su palabra, su presencia. Mire, es que Dios, por eso dice la Biblia, ojalá fueras frío, porque yo te vuelvo a tomar. ¿Aló? O caliente, una de dos. Porque ella decidió tomarnos así fríos, muertos. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Pero a los tibios, dice, los vomitaré de mi boca. O sea que a la gente tibia no le gusta. Hermano, Dios no quiere gente tibia. Dile que está a tu lado, Dios no quiere gente tibia. Dios ya nos agarró todos fríos, hermano. Ahora nos quiere llevar, hermano, a encendernos, hermano. Quiere que nosotros levantemos un altar y que el fuego del cielo descienda sobre nuestros altares y mantengamos una vida encendida con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al principio no había sido así. Al principio era un orden total. Entonces dice la Biblia, y la tierra estaba desordenada, pero ahí me quiero detener. En el desorden, mire, porque previo a las llenuras, hermano, tenemos que ordenar nuestra vida. Isaías capítulo 1, versículo 18, dice la palabra: vengan, pongamos las cosas, mire cómo dice esta versión, claras. Yo estaba buscando a ver si una versión decía, vengan y pongámonos en orden. No la encontré, pero dice la Biblia, vengan, mire, hace esa invitación, pongamos las cosas claras, ordenémonos, vengan, sentémonos, dice otra versión, discutamos sobre el asunto, pongamos las cosas sobre la mesa, pongamos las cosas claras, dice el Señor, son sus pecados como escarlata, quedarán como blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Mire cómo, hermano, es que Dios es misericordioso. Ahora miren esta versión como dicen, pues en la versión Reina Valera 60, pero ahí vamos a leer el 19 también. Dice la palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Versículo 19, mire qué importante. Si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. ¿Aló? Pero previo a comer, previo a llenarnos,
previo a saciarnos, previo a recibir algo bueno de parte de Dios, está que ponernos a cuentas con Dios. Previo, hermano, a la llenura es ponernos a cuentas con Dios. Venid, hace la invitación, dice Jehová, y estemos a cuentas. Pongamos las cosas claras, pongamos las cosas en orden. Y después dice en el 19, si queréis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y hermano, cuando usted come, es que hermano, cuando uno tiene hambre, usted come ahí, solo le pellizca alguito. No, ¿verdad? Usted se llena. Usted lo que quiere, hermano, es tranquilizar el león que lleva adentro. Alimentarse hasta saciarse, hasta llenarse. Pero hay gente que así anda, hermano, una vida espiritual. Anda con hambre, hermano, anda necesitando, se siente como en un desierto y se pregunta, ¿por qué si yo busco a Dios? ¿Por qué si tengo iglesia? ¿Por qué si tengo Espíritu Santo? ¿Por qué si tengo fe? ¿Por qué si tengo iglesia? ¿Por qué si tengo palabra? Si la palabra dice que del interior correrían ríos de agua viva, ¿qué está pasando conmigo? Hay que ordenarnos primero, después, hermano, va a venir la llenura sobre nuestras vidas. Pero queremos llenarnos, hermano, y andar torcidos. Andar, hermano, mire, viviendo en una condición así. Yo les puse ahí, hermano, a unas personas cargando unos muebles, la otra limpiando, pero el mundo, hermano, un basurero. Entonces, mire qué tremendo, hermano, Padre del cielo. ¿Usted ha visto esos programas, hermano? Los que acumulan. Esos hermanos no pueden ver cualquier cosa tirada porque ya lo levantan. Y esto me va a servir, ¿verdad? Y este trapito me va a servir, y esta tela me va a servir, y va llenando la calle, esta botellita me va a servir, y la va guardando y se va acumulando ahí, hermano. Entonces ya después, cuando quiere llenar su casa, hermano, de algo, no hay espacio. ¿Por qué? Porque están llenos, hermano. Mire, es que nosotros, hermano, estamos llenos. Pero es que, mire, no es que uno está lleno de la presencia de Dios, o uno, hermano, está lleno de contaminación, de basura. ¿Aló? Dice en Segunda de Reyes 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías y dijo, hijo de Amós, le dijo, Jehová dice así. ¿Qué le dijo? Ordena tu casa. Hermano, ¿de qué estaba careciendo? De salud. ¿De qué estaba careciendo, hermano? Se le estaban acortando los días sobre la tierra. Y hay veces que nosotros estamos careciendo de algo, hermano, no hay llenura. Los días se están acortando, hermano. No sabemos cuándo morimos, cuándo partimos. Estamos, hermano, cadeciendo de amor, cadeciendo de paz. ¿Aló? Cadeciendo, hermano. Estamos, hermano, en un momento de crisis como este hombre. Estaba enfermo. Estaba padeciendo, hermano, de vida. Estaba padeciendo, hermano, de muerte. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós. Mire la solución. Y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y la Biblia dice, hermano, que aquel hombre dice que volteó su rostro hacia la pared. Mire, cuando uno voltea su rostro hacia la pared, hermano, las paredes, ¿qué quieren decir? Privacidad. Hermano, usted va al baño, hermano, y hay una puerta, hay paredes, hay privacidad. Su cuarto tiene ¿qué? Privacidad. Entonces a este hombre, hermano, le estaba faltando la relación con Dios. Ordena tu casa. Métete con Dios, métete a ordenar tu vida. Quizás Dios tenga misericordia de ti.
Y mire, dice que volteó su rostro hacia la pared, hermano, a tener una relación con Dios y le dijo: Señor, acuérdate que he andado delante de ti con íntegro corazón y que he hecho lo recto delante de tu presencia. Y dice la Biblia que Dios le dio ¿cuántos años más de vida? 15 años. Pues yo le pregunté porque no me acordaba. Ya le iba a decir 7, pero bueno, son 15, ay. 15 años más de vida, mire. Entonces, ahí, hermano, mire, no lo llenaron en su totalidad, ¿verdad? Pero sí le dieron alguito. Has ordenado tu casa, te voy a dar 15 años más de vida. Qué lindo, ¿no? Qué lindo es ordenarnos. Qué lindo es obedecer la palabra, hermano. Es lindo, hermano, cuando nosotros, hermano, estamos en un momento de crisis. Mire, es que hay mucha gente, hermano. Pongamos un ejemplo en lo económico. Cuando las finanzas, hermano, tenemos problemas en las finanzas. Cuando estamos, hermano, que nada más no nos rinden las finanzas. ¿Por qué? Porque hemos sido tal vez, hermano, malos administradores. Y la pregunta que uno se hace o uno dice: necesito más dinero porque no me alcanza. Mire cuánta gente con estos problemas, hermano, en las finanzas. Pero tiene una escasez porque está administrando mal sus finanzas. Pero, hermano, tal vez, hermano, la pregunta es: yo necesito más dinero, necesito más entrada, necesito trabajar más porque el dinero no me está rindiendo. Y muchas veces no es eso. ¿Sabe qué es? Que nosotros, hermano, con lo poco que Dios nos da, seamos buenos administradores. Que, hermano, nosotros tal vez, hermano, en nuestras finanzas tenemos, pero mire, un desorden. ¿Aló? Aquí no hay, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que se desordena, hermano, que gente que no está ordenada en sus finanzas, que compra por aquí, que compra por ahí. ¿Para qué me voy a meter en eso, verdad? Si es su dinero. Tranquilo, pastor. Dígame, tranquilo. No se meta ahí. Pero mire, yo le tengo que enseñar eso, porque la Biblia dice, aún la Biblia nos dice, es que muchas veces nosotros pensamos que lo que necesitamos es más dinero para que nos rinda. Y no, lo que necesitamos es ser ordenados en nuestras finanzas. Aló, si yo tuviera más, yo hiciera más. No, a un hombre en la Biblia le dieron solo un talento. A otro hermano le dieron otros talentos, y al que le dieron un talento, ¿qué fue lo que hizo? Lo escondió. Y dice que aquel hermano que le dieron más los puso a trabajar, los metió en el banco. Entonces era un buen administrador. Y muchas veces nosotros, hermano, dice la Biblia: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Cuando somos, hermanos, fieles con Dios, hermano, en lo poco, Dios nos pone en lo mucho, nos bendice, nos da. Pero entonces el desorden trae, hermano, en las finanzas desgracia, trae, hermano, pobreza. Aló, vaya, como que no le gustó ese punto. Vayamos a otro. Santiago 3:11, mire lo que dice la palabra. Porque tal vez en esa área usted, hermano, sale calificado y dice: pastor, yo en las finanzas calidad. Nunca me falta, siempre me sobra, gloria a Dios. Pero en nuestra manera de hablar, mire, cuando estamos, hermano, tal vez pasando un momento bueno, hermano, bendecimos para allá, bendecimos para acá, bendecimos al hermano. Dios te bendiga, hermano, cuánto te amo. ¡Mua! Besito y abrazo, y cuánto te quiero, hermano, qué gusto me da verte. Es una bendición que mis ojos contemplen la hermosura del Padre Celestial. Y, hermano, y empieza uno a aventar flores. Pero cuando uno está pasando un momento difícil, hermano, salen maldiciones. Hay un desorden, hermano, en nuestra alma. Puede haber un desorden, hermano, en el corazón, que cuando le está yendo mal, hermano, empieza a maldecir. Aló, aquí no hay, ¿verdad? Pero eso nos pasa, eso nos pasa a todos, hermano. Yo se lo digo por experiencia, me ha pasado.
Que hay momentos, hermano, que el río nos está llevando. Aún mi hija a veces papá, las palabras tienen poder, me dice. Así me dice la Ceci. Y entonces no hay un control, no hay un orden, hermano. Entonces mire lo que dice la palabra, Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente hecha por un mismo abertura agua dulce y amarga? Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso alguien producir aceite? ¿Puede acaso la higuera producir aceite? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, que de nuestra boca, hermano, dice la Biblia, en otras palabras, sale maldición y sale bendición. Mire, mientras nosotros tengamos dos conductos, hermano, de hablar maldición cuando estamos, ¿verdad?, en las malas, y hablar bendición, hermano, no nos hemos definido. Tenemos que organizarnos. Tenemos, hermano, que ordenarnos. ¿Cuánto dicen amén? Hay gente que ya es cristiana, hermano, pero cuando están las buenas, Dios santo, cuánta bendición arroja, cuánta bendición, hermano, declara. Pero cuando estamos, hermano, en momentos difíciles, ahí es, hermano, donde empezamos a hablar erróneamente. Entonces necesitamos poner nuestra vida en orden. Génesis, mire, sigue diciendo en Génesis 1:2. Ahora veamos la otra palabra que dice: y la tierra estaba desordenada y también estaba como vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero mire, es que, hermano, vuelvo al grano. Hay gente que está vacía, se siente seca, se siente árida, se siente, hermano, que necesita. Pero mire, no claman como el siervo que dice la palabra, como el siervo que brama por las corrientes del agua. Previo a la llenura, hermano, tenemos, hermano, que clamar, buscar a Dios para ser saciados. Ahora mire, esto, hermano, del vacío. El vacío es el producto del desorden, si lo quiere apuntar. El vacío es, hermano, el producto del desorden que está en nuestra vida, que puede estar, hermano, en el cristiano todavía. Porque hay gente, hermano, que, mire, sí necesitamos ser ordenados. Y puede ser en cositas básicas, cositas, hermano, tal vez que usted dice muy sencillas, pastor. Eso lo aprendí yo en lo natural. Eso lo aprendí en lo, ¿cómo se diría esa palabra? Leyes. ¿Cómo se llaman estas leyes? Se me fue la palabra. Morales. En lo moral, leyes morales. ¿Cuáles son esas leyes? El llegar temprano a un lugar, el saludar a la gente. Aló. Leyes morales, hermano. Pero mire, hay veces, hermano, que esas cosas también todavía las estamos arrastrando en el cristianismo. Cuando son leyes morales, hermano, todavía estamos, hermano, peleando con ellas en el cristianismo. Aló. El ser responsable en tu trabajo. Aló. El llegar a tiempo a tu trabajo. Pero si, hermano, no hemos superado esas leyes morales allá afuera, no las vamos a poder, hermano, ejercer aquí en la iglesia. Ser ordenados. Si ya tenemos un ministerio, hermano, comprometernos y decir: aquí estoy. Aló. Así como lo hacemos con el trabajo, hacerlo con Dios, o con mucho más mejor hacerlo con Dios. Entonces, vacío. El vacío es el producto del desorden. Entonces, por eso Dios, hermano, muchas veces no nos puede llenar. Puse yo aquí: cuando hay vacíos en el matrimonio. Mire, cuando hay vacíos en el matrimonio, el hombre invita a la pareja, hermano, a cenar. Te voy a invitar. ¿Por qué? Porque ve como que la persona, hermano, la mujer o el hombre, muchas veces también, hermano, como que ve, tal vez, pero pongámoslo en este nivel del hombre. Que el hombre empieza a ver a su esposa y dice: como que la veo inconforme.
como que la veo molesta, como que hay un vacío ahí en su corazón, como que la veo insatisfecha cuando está conmigo. Y entonces el hombre se pone las pilas y dice: la voy a invitar a cenar. Le voy a llevar una rosa, le voy a llevar un ramo de flores, hermano. Y está bueno, está bien. Está bien, hermano, pero hay que ver, hermano, con la lupa qué fue lo que pasó. ¿Por qué la doña está en esa condición? ¿Por qué la señora hermana está media así, enojada, brava? ¿Por qué ella ya no es igual? ¿Por qué ella está molesta, está insatisfecha con él? ¿Aló? ¿Por qué se le impurra aquí, hermano, el rostro? ¿Por qué el rostro le ha cambiado? ¿Por qué ella no es la misma? ¿Por qué ella no trata igual al marido? Entonces uno echa de ver, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y uno quiere solucionar, hermano, el vacío de esa mujer con unas rosas. Uno quiere solucionar el vacío que tiene, la insatisfacción de esa mujer, hermano, llevándola a cenar. Le vas a sacar una risa, una sonrisa. Esa noche tal vez va a estar tranquilo, va a haber amor, beso y abrazo y apapacho y todo, pero hermano, el vacío que ha sido provocado muchas veces, hermano, se hace por el desorden que ha tenido el marido por muchos años. ¡Auch! Entonces no podemos llenar ese vacío de esa mujer con un ramo de flores, con una noche especial. Hay que hacerlo, sí, hágalo. Pero lo más importante, hermano, es ver por qué el vacío de ella o por qué el vacío de él. ¿Aló? Porque, hermano, hay mujeres que le pegan al marido. Mire, chiquitas pero brinconas, así, mire, así chiquitas, pero como saltan, mire, le pegan al marido. No, de verdad, hermano. Suena chistoso y todo, pero es una realidad. No, aquí no hay, pero fíjese que sí ha entrado gente. Ay, Dios santo, están grabando, ¿verdad? No de la iglesia, hermano. No de la iglesia, se lo aseguro. Usted sabe que la pastora recibe gente y hace, ¿cómo se llama eso? Precalificaciones para ver si califican para una casa y todo eso. Y han entrado a la oficina, hermano, y lo manda. La mujer así chiquita y lo manda, hermano, el grandote. ¡Hala! Se me olvidó la cartera, dice ella. Y le dice el marido: ve, tráela. No, vaya usted. Y ahí va el marido, hermano. Casi le pega, hermano. Entonces, ¿por qué tanta insatisfacción del hombre o de la mujer? ¿Sabe por qué? Por el maltrato, por el desorden en sus palabras en el marido. Ni un amén se escuchó. Pero por el desorden de las palabras, hermano, y del maltrato de la mujer. Varones, ahí va a caer, varón, ahí va a caer usted. Lo bueno que está aprendiendo cuándo decir amén y cuándo no, ¿verdad? Ahora mire qué tremendo. Entonces son años, hermano, de un desorden de él o un desorden de ella que causó ¿dónde? Un vacío en ella o en él. Y eso es tremendo. Ay, hermano. Ahora mire lo que dice. Yo puse aquí un ejemplo. Bueno, ese ya lo di. Veamos el otro. Génesis, ahí mismo, 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué más dice? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, previo a la llenura, hermano, ¿qué es? Dígame, si va apuntando usted, dígame. Previo a la llenura, antes que una persona sea llena, ¿qué se tiene que hacer? Sí, lo leímos de esa manera, orden. ¿Cuál es la otra? ¿Por qué había desorden? Por el vacío. ¿Y el vacío se causó por causa de qué? Del desorden. Entonces, aquí ahora nos dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano?
En primer lugar, ¿qué necesita el ser humano? Lo acaba de decir, la luz. Porque usted, hermano, le dice, ¿verdad? No sé cómo estén sus hijos, ¿verdad? En esa área. Pero veamos un cuarto que está todo desordenado, hermano. Pero resulta que en ese cuarto no tiene ventanas y está muy oscuro. Y es en la noche, vaya. ¿Y cómo le dice a su muchacho, ve y ordena tu cuarto si está oscuro? No hay luz. Entonces necesitamos la luz. Por eso, mire, yo le decía al principio, es que Dios no empezó a ordenar. Dios vio, hermano, el desorden que estaba en la tierra y la tierra estaba desordenada. Él había creado. Pero después, hermano, pasa al versículo 2 y dice, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esa era nuestra condición, nuestra vida estaba desordenada, estaba vacía, pero si no venimos a Cristo, hermano, nada podemos llegar a ordenar. No se puede ordenar. Hay oscuridad. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor. Le voy a leer Juan 12:46. No lo puse ahí, creo. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí no permanezca en tinieblas. Entonces yo puse aquí, no se puede ordenar el desorden si primero no hay luz. Ahora, luz quiere decir, hermano, luz es entendimiento y luz, hermano, es verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿cierto o no? Pero la luz es entendimiento. Ahora dice la palabra en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Pero recuerde que ahí no estamos hablando de las lumbreras, ni del sol, ni de la lumbrera mayor, ni de la lumbrera menor. Ahí estamos hablando de la misma gloria de Dios. Recuerde que la Biblia dice, hermano, porque mire, es que después fueron creados la luna, hermano, el sol, después fue creado todo eso. Pero hermano, dice la Biblia que dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. O sea, esa era la misma gloria de Dios sobre la tierra. ¿Aló? ¿Por qué dice la palabra, hermano, que la ciudad santa dice que no necesitará de luz, no necesitará de sol ni de luna, sino que la misma gloria será el resplandor de esa ciudad? Y esa luz, hermano, es la que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que ordenara nuestras vidas, para que empezáramos nosotros, hermano, a ordenar nuestra vida. Nos iba conduciendo, nos iba dirigiendo, y esto es lo que tienes que hacer conforme a su palabra, conforme a su manual, hermano. Porque la Biblia dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra. Entonces, solamente así, hermano, podemos estar y caminar, hermano, como Dios quiere. Ordenar, hermano, nuestra vida. Hechos 9, versículo 3, dice la palabra. Hablando acerca de este hombre que estuvimos viendo, hermano, el día miércoles, llamado Saulo de Tarso. Este hombre, hermano, quería agradar a Dios, pero lo quería agradar a su manera. Este hombre tenía conocimiento de la palabra, se sabía toda la Torá, hermano, desde el principio hasta el fin. Dice que era un hombre que fue, hermano, preparado, dice, a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Un hombre, hermano, sumamente inteligente, pero estaba erróneo. Quería agradar a Dios, pero perseguía a la iglesia. Y dice la Biblia que cuando iba, hermano, a buscar a los cristianos, a los del camino, que dice la palabra, que así les llamaban a los cristianos, dice, para traerlos, hermano, prenderlos. Dice ahí en Hechos 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Y eso es lo que me gusta, hermano. De repentemente le rodeó un resplandor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Y esa luz lo dejó ciego. Esa luz le cambió su mentalidad. Y esa luz que venía del cielo, decíamos, era nuestro Señor Jesucristo. Se le presentó, se le reveló, y desde ese día su vida no volvió a ser igual. O sea, como que la luz, hermano, lo iluminó y él se dio cuenta que estaba mal, que tenía que ordenar sus pasos, que tenía que ordenar su vida, así como le pasó a usted y me ha pasado a mí, que hermanos, nos encontramos con la luz verdadera y ahora empezamos a ordenar nuestra vida y ya no somos los mismos de antes, hemos cambiado y seguiremos cambiando para la gloria del Señor. Ya no volvió a ser igual este hombre. Le cambiaron su identidad de Saulo de Tarso, hermano, a Pablo, el apóstol. Mire que escribió más, hermano, más de la mitad del Nuevo Testamento. Impresionante lo que Dios hizo con ese hombre. Entonces se encontró con la luz y su vida empezó a cambiar. Por eso dice la Biblia en Juan 3, versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Todo aquel que hace lo malo, dice que no viene, aborrece la luz, porque quiere seguir viviendo igual. Porque recuerda, hermano, que la luz va a evidenciar lo que tenemos que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente, hermano, que no quieren, hermano, escuchar de la palabra, porque dicen, voy a tener que dejar esto. Voy a tener que cambiar. Y dice que aborrecen, hermano, el evangelio, el cristianismo, aborrecen la luz. Y no vienen a Cristo, no vienen a la luz. ¿Por qué no vienen a la luz? Para que sus obras no sean reprendidas. Porque entonces sí, cuando ya se hizo la luz, hermano, Dios empezó a ordenar. Dios empezó a ordenar. Previo, hermano, a la llenura, empezó, hermano, lo que fue la luz, el orden, a ordenar. Y cuando se ordenó, se empezó a llenar. Mire, tengo que terminar, hermano. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era ¿qué? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué empezó a hacer Dios? Así como usted cuando separa lo que es bueno, hermano, los tenis todos rotos y dice, esto ya hay que separarlos a la basura. Esta camisa me gusta mucho, pero hay que botarla ya. Hay que ir separando lo que no sirve. ¿Aló? Así hizo Dios con la tierra y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y dice la Biblia, hermano, que separó las aguas de arriba con las aguas de abajo. Y separó, hermano, lo que era tierra y lo que iba a ser mar. Todo empezó a separarlo. Todo empezó a ¿qué? A ordenarlo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Empezar a separar lo que es de arriba, lo que es de Dios, hay que dárselo a Dios. Y lo que es de la tierra, hermano, lo que es del hombre, dice la Biblia, lo del César al César, pero lo que es de Dios, a Dios. Empezar a separar tus amistades. Mira, hay gente, hermano, que debería de dejar ciertas amistades que no le suman, sino que le están restando. En vez de que crezcan, hermano, espiritualmente, hermano, Dios santo, hay gente que, yo no sé si le ha pasado a usted, hay que evangelizarlos, hay que llevarles la palabra, pero hay gente, hermano, con la cual uno se llega a juntar, que uno, hermano, sale en depresión de las casas de ellos. Como que cargan un espíritu, hermano, de depresión, necesitan ser liberados, sin duda. Pero hay gente que necesitan, hermanos, separarse de ciertas personas. Por ejemplo, la jovencita que se acaba de casar y aquella le dice, mira, no te dejes de ese hombre, no te dejes. Peléale, pelea tus derechos, no te dejes. Pero hermano, ella está divorciada, está dejada. Mira el consejo que le está dando. Entonces hay que separarnos de esa gente, hermano, que te están drenando. ¿Aló? Ni un amén se escuchó aquí.
Pero hay que empezar a separarnos, hermano. Hay que empezar a dejar ciertas, hermano, amistades que no te están sumando. Hay que evangelizarlos, pero si no quieren, hermano, no te vayas y tomes consejos de ellos. Mire, faltan 10 minutos todavía. Pero en este día yo lo que quiero, hermano, es ministrarte. O Dios quiere ministrarte. Ponte sobre tus pies en el nombre de Jesús. Ya tú ya has llegado a Cristo Jesús. Tú ya has llegado a los caminos del Padre Celestial. Pero necesitamos empezar a tomar decisiones. Decirle: Señor, muéstrame con la luz de tu palabra, muéstrame. Muéstrame, Dios, las cosas que necesito ordenar en mi vida por medio de tu palabra. Hay cosas que necesitamos ordenar en nosotros. ¿Por qué no somos llenos? Porque muchas veces, así como llegamos a buscar a Dios, mucha gente sale igual, sale frustrada. Porque lo primero es aprovechar la luz, lo que hemos recibido del Padre Celestial. Ahora vosotros estáis en luz. Ahora tú eres, dice la palabra, la luz del mundo. Aprovecha en el nombre de Cristo Jesús. Cada día que Dios te hable por medio de su palabra, las cosas que tienes que empezar a ordenar, Dios te las va a revelar, porque cuando está la luz se evidencia lo que es pecado, se evidencia lo que está mal acomodado, se evidencia para que podamos ordenarnos delante de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ayúdanos, amado Dios. Tu palabra dice que lámpara es a nuestros pies tu palabra y que es lumbrera para nuestro camino, Señor. Ayúdanos a no desviarnos, Señor, que cada día que escuchemos tu palabra, Señor Padre amado, empecemos, amado Dios, a separar, Señor, en el nombre de Jesús. Empecemos a separar lo que es bueno con lo que es malo, Padre. Tu palabra dice que en los últimos tiempos, amado Dios, la gente le diría, Señor, a lo malo le diría bueno, y a lo bueno le diría malo, Señor amado, por falta, Señor, de la luz, por falta del entendimiento, por falta de la revelación de tu palabra, Dios amado. Ayúdanos a que tu palabra nunca nos falte, Señor amado. Ayúdanos para ordenarnos, amado Dios, en el nombre de Jesús, porque tú vistes que la luz era buena, Señor, y empezaste a separar. Ahora con claridad se veía lo que tenía que ser de la oscuridad, de las tinieblas, tenía que estar en las tinieblas. Lo que tenía que estar en la luz tenía que estar dentro de la luz, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, Padre. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestro corazón, Señor, en totalidad. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, porque somos tierra tuya, somos tierra deseable, somos labranza tuya, somos terreno tuyo donde colocas tu semilla, Señor amado. Coloca tu palabra en nosotros, amado, para que podamos germinar, Señor, y dar frutos, Señor. Antes de la llenura necesitaba haber un hombre, necesitaba haber un orden, dice la palabra. En Génesis 1:22 dice la palabra: y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares. Llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Todo empezó a multiplicarse, todo empezó a multiplicarse en el nombre de Jesús. La tierra se empezó a llenar de fruto. Antes de la llenura tenía que haber un orden, antes de la bendición, porque dice la Biblia: y Dios los bendijo. Dios los bendijo. Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar, Dios te va a saciar, Dios te va a llenar en el nombre de Jesús. Que tu copa sea llena de aceite, que tu copa sea llena del vino celestial, que tu vida sea llena de sabiduría, que mi vida sea llena de conocimiento. Danos sabiduría, Señor.